Desde Los Ángeles, California, estamos en comunicación vía telefónica con el profesor escritor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, quien ya fue durante una temporada el profesor que enseñaba las clases de garífuna a través del canal de GAFU. Esta vez queremos, bueno, ya darles la nueva noticia de que hemos llegado a un acuerdo de regresar las clases al Internet y tener la posibilidad de aprender completamente gratis. Entonces, queremos de antemano saludar al profesor. ¿Cómo se encuentra allá en la Buga Livingston? ¿Cómo está el clima? Vitiguño, un clima atípico, un clima fresco. Muchos dicen que está frío, pero está fresco. Saludando a toda la audiencia de GAFU Garífuna, bueno, la organización que siempre ha velado para poder llevar diferentes tipos de aprendizaje para la comunidad garífuna y no garífuna a nivel internacional. Gracias, profe, por habernos aceptado esta llamada. El motivo de esta llamada es para poder informarle a nuestros suscriptores de que muy pronto ya está en proceso, ¿verdad? El trabajo que usted está haciendo en preparar 6 lecciones, y estas lecciones van a ser cortas para no darle para no forzar mucho a la mente de un solo, ¿verdad? Sino que el proceso sea normal, natural del aprendizaje, y va a ser las frases más comunes utilizadas en garífuna todos los días. Así es de, cuéntenos qué sorpresa nos tiene. Bueno, la sorpresa está justamente cuando me llamó una prueba para que ustedes puedan calificarlo allá en GAFU. Estamos haciendo una prueba de las clases que estaremos hoy trabajando con ustedes, y pues la prueba nos ha salido magnífica en corto tiempo. Será una cápsula breve que quiero compartir con ustedes luego de salirnos de esta entrevista, pero estamos deseosos de trabajar. La primera experiencia que tuvimos fue algo larga. Las clases eran de 1 hora, creo, y fueron Sí. por 16 temporadas. Nuevamente, para poder impartir conocimientos, que eso nos caracteriza. Y déjeme decirle que estamos planeando unas clases bastante dinámicas. Hablábamos anoche sobre estas clases dinámicas, y esta vez no quiero regresar solo como siempre lo he hecho. Quiero ir acompañado en cada cápsula que estaremos preparando. Quiero ir acompañado para hacer esto más dinámico, así mismo como se ha hablado en 3 idiomas. Excelente, profesor Elmer. Por ejemplo, denos una prueba más o menos de qué nos espera, digamos. Y yo sé que el público que quiere aprender garífuna es bastante. Tenemos jóvenes, adultos mayores, y hombres y mujeres, niños y niñas que se han pronunciado ya diciendo pongan las clases nuevamente porque es importante aprender, ya que no tenemos acceso a ese tipo de idioma en Duolingo o en cualquier otro programa, porque el garífuna realmente no es uno de los idiomas muy populares como el español, el inglés, el chino, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar ese tipo de recursos para poder brindarle a nuestra audiencia lo que ellos tanto anhelan, ¿verdad? Poder al menos aprender el garífuna más básico para poder comunicarse con sus familiares, o para poder ir de paseo a las comunidades garífunas y pues darse su color ahí, va, para que ya sepan cómo comunicarse y no lleguen tan así ignorantes en cuanto a las tradiciones, al modismo y a la forma en que se habla el garífuna, ¿verdad? No, efectivamente, tenemos ya preparado en las notas los modismos, algo que tal vez he errado bastante, porque me he ido mucho al formalismo en las clases que he impartido anteriormente a través de GAFU y para otras instituciones y otras organizaciones, que me he ido mucho al formalismo, y las personas han aprendido, pero ahora los jóvenes que vienen ya no están entendiendo mucho el sistema del formalismo. Entonces, hemos hablado de poder romper la barrera del formalismo, ser un poco más flexibles en cuanto a idioma se refiere, entrar bastante en modismo, que también es lo que se habla en diferentes lugares, y es una metodología
por el cual se ha aprendido demasiado rápido. Bueno, yo como persona que está en aprendizaje del idioma, le puedo dar un ejemplo al público de uno de los modismos es, por ejemplo, cuando dicen "Kafilu buhi", así como decir, ¿qué ondas? ¿Qué está pasando? En vez de decir, ¿cuál sería la forma formal de decir "Kafilu buhi"? La forma formal para decir cafílugo, o sea, para poder eliminar cafílugo, yo diría ida viña. Ida biangi, o ida ¿Ya? viña. Ajá. Oída viña. Y ahora ya el modismo, incluso las personas que ya tienen entre 40 años, que 10 años atrás vienen practicando el idioma, ya dicen cafílugo. Pero a mí me cuesta entrar en ese contexto porque yo me voy mucho al formalismo, entonces yo digo ida viña. Y practico a los niños diciendo ida viña, porque trato de ser un poco más formal, pero trataremos de romper esa barrera a modo que las personas vayan aprendiendo, porque ya el ida viña o ida viñagui ya está desapareciendo. Entonces las personas ya vienen practicando cafilgo entre las edades de 20 años, 25, 30, 35 a 40. Qué bien, qué bien. Y es bonito porque, por ejemplo, filu, que es una palabra que se deriva del inglés feel, how do you feel sería la oración en inglés, how do you feel, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? De, Entonces, de ya el hecho, garífuna vino y lo garifunizó, ¿verdad? lo garifunizó, lo garifunizó, eso diríamos, lo garifunizó. Excelente. Denos otro ejemplo, profe, de lo que se espera para estas lecciones, otro ejemplo de un modismo que es muy popular entre los jóvenes y que uno cuando va a pasear, pues lo puede usar. Puede uno decir, digamos, la forma normal, formal, correcta, o puede uno también usar el modismo. Deme un ejemplo más. Podemos avanzarnos al cafílugo, que es el modismo que es como un saludo, lo tornan como un saludo, pero decir cafílugo ya lo ha explicado usted y puedo decirle más o menos la traducción correcta de cafílugo. Es como decir qué ondas, ¿no? Sí, Es sí, como sí. decir qué ondas. Utiliza cafílugo, es como decir qué ondas. Y hay otro modismo que le dicen, que se dice cabulete, ya, o caulebo, ¿no? Pero esto se utilizó entre los años 95 a 2005, por ahí. Ah, Y le dicen caulebo, ¿no? Es lo mismo, es como decir cuál es tu onda. Y ya. modismo como es, los que se están usando de manera continua. Ahora, basándonos a la actualidad, ejemplo en recibir una remesa, alguien va digo, a Negua no daba clave, es lo que dicen, va, entonces hasta muchos se burlan, ahora bañaba clave. A veces cuando me toca grabar en las misas, veo las caras tristes y preocupadas de las personas, entonces alguien le Ujú. pregunta, hey, ¿qué te sirve? ¿Qué me sirve? Ana segura bajaba clave namu, pero machili y yeda ladina funale. Estoy esperando una clave, pero no llegaba, pero quizás me engañó. Cuando las chicas te esperan un clave desde Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, Y sí. tal vez que alguien haya pretendido engañar, entonces esas caras tristes están en una fiesta, están en una misa y no quieren ni que se les grabe en ese momento. Cosas así como esta, ese modismo. Ya, qué interesante. Me gustaría que lo repitiera porque como que tuvimos un poco de interferencia cuando usted repitió esa frase nuevamente, la frase de la clave. A veces estoy en una misa, como soy multifacético, estoy grabando y veo caras tristes, las chicas ahí están tristes y a veces intento grabarles o tomarle foto por orden del dueño del evento, pero las chicas no quieren ser grabadas, están enojadas en ese momento y alguien les pregunta, hey, Jara, casa bifilu, Jara, casa ogu, hirubukei. Hola, ¿por qué estás triste? ¿Y por qué estás triste? Se pregunta entre sí. Y la otra le responde, Anaha Bugateagura Baba clave Namu, Yeda Lad Nacionale. Yo estaba esperando una clave, pero posiblemente me haya engañado y por ello de las claves tristes, algo así. O sea que están hablando de la clave de la transferencia de dinero de Estados Unidos. Y de Estados Unidos para acá, o si no de Europa para acá, eso está bastante de moda. Eso está bastante de moda. La palabra clave ya ni se preocupan en traducirla.
Y en la escritura de la palabra clave sale como castellanizada C-L-A-D y la E. La E. Entonces, ya no está la preocupación de escribirla como en garífuna con K-L-A. Sí, sí, sí. Ya, entonces, normal, la palabra clave está de moda, ¿no? Ya no se usa transferencia. Se garifunizó entonces la palabra clave, porque hay palabra clave en garífuna. ¿Cuál sería la palabra clave en garífuna? La palabra clave no se me viene en mente ahorita, No, no pero es, no es es lo que está Gelén, utilizado. ¿Cómo? no es Gelén, como llave, no. Gelén es llave. Gelén es llave. Pero no sería esa Gelén la es llave. clave. No, esa no sería la clave. Normalmente, históricamente se ha utilizado clave. Y lo único que cambia es su escritura. Ah, ya le entiendo, le entiendo, le entiendo. Excelente, profe. Estamos muy emocionados realmente porque estos ejemplos que nos han dado son la realidad de lo que es un idioma dinámico como el garífuna, como el español, como el inglés, que nunca paran de reinventarse, de seguir ese proceso dinámico. Yo creo que es muy importante como seres humanos y como personas que queremos aprender a hablar garífuna, poder adaptarse, ¿verdad? Y poder aprender para que, bueno, para que poder decir, bueno, yo quiero aprender garífuna y lo quiero aprender como se habla el día de hoy, ¿verdad? Sí, solo me faltó solicitar el permiso para poder utilizar diversas voces en esta nueva experiencia. Me gustaría no ser solo su servidor, no ser solo yo, porque tal vez tal vez ya estoy un poco viejito y me estoy yendo a la monotonía. Quiero romper esa parte y actualizarme un poco. Pienso utilizar diversas voces de mismo de parte del equipo que tengo para que las personas puedan aprender. Esas son las sorpresas que tenemos. Y no sé si Sí, será aprobado, pero estamos en estudio y vamos a hacer una pequeña prueba ahorita. Estábamos grabando una cápsula para que usted la pueda ver y aprobar si es posible. Pero estamos excelente, aquí en estudio, vamos a hacer una práctica al aire, una chiquita, para que los seguidores de GAFU puedan ver. Vamos a entrar ahí a esta prueba. Viti Guño. Tigunya mata. Y la Biagi. Magada tinai buguya. Magadi Tinagi. Halium Badu. Neibuga chapuru. Kapagi Badu Chapurgu. Neibuga aganya. Kapagi Baganya. Neibuga aganya udre. Atiri livro Udru Baganya Guña. Wen sengo liburu udre. Oh, kive panya gidre. Hon atiri Girilla. Kon sengo gribia. Tengo Girilla. Bueno, ahí estamos ahí con la práctica, voz femenina, voz masculina, vamos a utilizar voz de niños también para que los niños, para que padres que tienen niños puedan ver que los niños también pueden aprender a hablar el idioma. Estamos acá en el estudio en ese momento grabando esa cápsula y cabal cuando usted había marcado. excelente. No, pues estamos súper emocionados ahora que ya estamos aprendiendo la dinámica que nos espera. Y pues también esperamos que nuestro público logre responder, porque si tenemos una respuesta positiva y más gente se suscribe al canal, pues tendremos más fondos para poder seguir reciclando ese dinero y pagarle al profesor y pagarle a su equipo, ¿verdad? Para que se pueda hacer más contenido de calidad. Y no solamente, como dicen otras personas que he entrevistado, que el garífuna no es nada más de fiestas, de tambores y de trenzar ni nada, sino que hay más. Y en este ejemplo sería el intelecto, ¿verdad? Y la retención de lo que es el idioma garífuna, que es muy importante para la cultura. Cuando hemos viajado, siempre recalco esta parte, que el garífuna es diverso, es bastante amplio, no solamente en las partes que usted ha citado. Sí, o sea que tiene intelecto, tiene de todo, y podemos ver en la parte que ustedes han trabajado allá con la señora Cheryl, y no se me viene el nombre, acá le decimos vinílicas en Guatemala, pero sabemos de que esto es más vinílica. Allá con ustedes está puesto a orillas de los condados, y esto para nosotros es un orgullo grande. Las personas comentan esta parte acá, como conozco Sí. la trayectoria de ustedes. Entonces, para mí es de felicitar esta parte y seguir adelante.
Sí, sí, ya sé de lo que está hablando. Sí, lo que pasa es de que ese fue un proyecto con una organización que se llama cielo.org. Ellos vinieron y dijeron que querían tomarle una sesión de fotos a Cheryl, pero en su atuendo garífuna. Y le dijeron que era para un proyecto para la promoción de lo que es el orgullo de ser indígena, ¿verdad? Y el garífuna es indígena, afroindígena, o sea, indígena pues del Caribe. Entonces, Cheryl aceptó. eh, y bueno, fue a la sesión de fotos y durante esa sesión de fotos pues habían gente maya, habían otros indígenas de México, habían otros indígenas de Estados Unidos. Entonces tomaron una serie de fotos y de esas fotos escogieron lo que ellos han puesto en las vallas publicitarias aquí en todo el condado de Los Ángeles. Vinieron y pusieron unas vallas publicitarias gigantes a la orilla del freeway, en las carreteras, y también en las paradas de autobuses pusieron unos postes muy bonitos, unos como dice usted, vinilos, ¿no? Entonces esos traen y dan a mostrar la foto de Cheryl en su atuendo garífuna y dice yo hablo garífuna, I speak garífuna. Entonces, y eso es para poder incentivar a la gente que es indígena, que vive en Estados Unidos, que ha emigrado de otros países, para que puedan resistir la tentación de querer olvidar su idioma natal, para que ellos puedan continuar hablando su idioma garífuna o quechí o maya, lo que sea, ¿verdad? Como un orgullo para poder preservar también la cultura y el idioma de las gentes indígenas. Esa es la idea detrás de este proyecto y ahorita precisamente se acaba de inaugurar estas vallas publicitarias, pero en forma de póster en las paradas de autobuses en Los Ángeles. Y varias personas nos comunicaron, hey Ronnie, tu mujer Cheryl está ahí en una valla publicitaria en tal y tal calle, ahí está en la parada de bus y nos hemos ido disparados en el carro a buscar esa dirección y a tomarle fotos. Algo muy bonito y que da No, mucho orgullo. es un orgullo y felicidades siempre. Adelante con este trabajo. Estoy orgulloso de pertenecer siempre a GAFU. Gracias por el apoyo que han dado a través de las salidas que hemos tenido para Estados Unidos y de las recomendaciones que hemos tenido para poder trabajar con diferentes personas de diferentes lugares, ¿no? Y Sí. estoy agradecido por eso. No, gracias, profesor. ¿Quién más que usted, verdad? Usted es una persona bien preparada, es escritor, ha publicado libros del aprendizaje de garífuna. Entonces, si queremos hacer algo, lo queremos hacer bien hecho y sabemos de que en usted nuestro voto de confianza es único y es algo que evaluamos mucho y por eso es de que estamos invirtiendo en este proyecto para poder asegurar de que al menos si son 100 personas o si son 10 personas que quieren aprender garífuna a través de este programa en línea, a través del internet, pues bienvenidos, ¿verdad? No, prepararemos el mejor programa y enviaré la cápsula chiquita que hablábamos de grabar para que usted pueda analizarla y por ende ver si se aprueba o no. Y tendremos diferentes voces, diferentes rostros para que se vuelva dinámico y no monótono, ¿eh? Gracias, profesor, muy amable. Gracias por la entrevista y unas palabras de despedida ahí para nuestro público. No, gracias a todas personas que están interesados en aprender el idioma. Estaremos dando un contenido fluido, un contenido corto, un contenido para que pueda garantizar el aprendizaje que puedan tener los seguidores y el público de GAFO a nivel mundial. Y esperamos este gran interés. Estamos anuentes para poder aportar todo lo que nosotros y todo lo que está en nosotros para que ustedes puedan aprender. Dejo acá para que se puedan despedir de igual forma en voz femenina. Confiamos mucho en el talento de las mujeres y en el talento de la niñez de igual forma y estaremos ahí realizando Garífuna Language. Gracias, profe. Y bueno, le prometemos al público que esas clases serán trilingües. Estaremos haciendo las clases en inglés, en español y en garífuna para no discriminar a nadie, porque como sabemos en la diáspora garífuna son 3 idiomas, garífuna, español e inglés. Feliz noche, profe. Gracias por todo y adelante. Si quieren despedirse en garífuna ahí con los estudiantes que tiene en el estudio. Mabugo Hong Sung Bay. Sereme, Saragu mabu sereme. sung agamba abadio agorba uma
wona vela sungu beaturi hani hon tarago mabu. Recibe what is tremen. Buiti gunyo. Ayo.